Saludos a todos los psicofans. Estamos de vuelta con Psicopedia de las Películas en su edición de Psicopedia de las Películas. Como saben, conmigo está la licenciada psicóloga Liliana, ¿sí? Y yo soy David. Y en esta ocasión vamos a hablarles de una película que ya tiene unos cuantos años, pero necesitamos que las nuevas generaciones, ¿sí?, sepan y entiendan, ¿sí?, que las buenas películas fueron las de antes. Ahorita hay puro pinche mugrero. Y la verdad es que cada refrito que hacen lo hacen peor. Entonces vamos a hablar de películas de verdad. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente y efectivamente, como dice David, vamos a hablar de películas de verdad, tan de verdad que es basada en un hecho de la vida real. Uh-huh. Y que yo creo que eso es lo más interesante de lo que comentas, que hay muchas películas que fueron muy exitosas y que están basadas en hechos reales y que uno dice... Normalmente la realidad supera la ficción y aunque se tratan de hacer adaptaciones y demás, cuando ves la película dices es que no se le pudo haber ocurrido a algún director, entonces tiene que ser basado así y te sorprenden las cosas que hicieron las personas que justo vieron ese hecho, como en este caso que vamos a hablar de la película de Party Monster, que Party justo Monster. Por ahí es donde va esa línea, ¿no? Sí, bueno, Party Monster es el nombre de la película. Sí. ¿Sí? Ya sabemos que es de un libro que hizo un cabrón que se llama James and James. Bueno, que ese se es su nickname. Bueno, sí. Es su nombre artístico. Sí, ese es su nombre del Club Kids, que ahorita vamos a hablar de él. Sí. El libro se llama Disco Bloodfest. Bloodbath. Que pues, obviamente nada más salió en inglés. Sí. Y que él habla de lo que fue su trayectoria en el Club Kids, de las party que hubo ya en los, ¿qué fue? ¿80s? Sí, 90, 80, 90. Entre 80s y 90s que fue creciendo, ¿no? Sí, obviamente este libro, bueno, pues no está en español, pero aquí hay una cosa bien importante, que es que la película se llama Party Monster. Antes de la película hubo un como documental que se llama Shockumental y se llama así, Disco Bloodbath, que son puros videos reales, ¿sí?, que hicieron ellos en aquel entonces de todo el desmadre que estaban haciendo. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Para aquellos que no conocen esta información que está diciendo David, obviamente ahorita lo decíamos, 80s, 90s, existe esta oleada o estos primeros drag, o sea, como esta línea un poco draguearse, aunque unos sí, otros no eran totalmente como lo conocemos ahora. Pero lo que sí es importante saber es que este club se llama The Club Kids. Y entonces era la escena en aquel entonces en Nueva York, y eran las fiestas, y era todo lo que representaba vamos a decir que un poquito como la comunidad, pero mezclado en lo que yo quiero ser. Yo me puedo disfrazar o vestir o representar como yo quiera, no tengo esas limitaciones, ¿no? Y te voy a decir algo, o sea, no es tanto la comunidad, o sea, creo que era un rollo bien raro, así. Era más como de que la fiesta, o sea, sí, la fiesta representaba de todo tipo de... Sí, era la fiesta, pero también como ellos decían, ¿no? O sea, varias entrevistas que hemos visto que ellos dicen es o sea, tú ve y sé y siéntete como estés en ese momento. Ajá, sí. Y si en ese momento sentías que eras... un gnomo. Un gnomo, ¿sí? No, pero, o sea, hablando de la comunidad y esas cosas que, o sea, ellos decían, pues si te sientes en ese momento gay, pues... Ajá, sí. Eres gay, o sea, sí. Si ya después pasa la medianoche y ya te sientes heterosexual, pues sí, eres heterosexual. O sea, creo que iba más encaminado al libertinaje en cuestión del aspecto sexual, ¿sí? Y en el cómo se identificaban en el momento, ¿no? Por eso decía, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, que es los personajes de la historia, que para empezar ahorita, como decía Lili, en las fiestas de los 90s en el Club Kids, pues obviamente empezó a hacer todo ese desmadre un cabrón que se llama Michael Lally.
Ujú. Sí, o sea, acuérdense que en este programa hablamos sobre asesinos y las películas de las cuales, pues por un lado, como decía David, recomendamos, ¿no? Para aquellos que no la han visto, esta es una muy buena película para que puedan ver, disfrutar, les va a gustar mucho, se van es como un estilo, no es el clásico estilo ni de terror, ni de gore, de muchas cosas que hemos hablado, pero lo que sí es que obviamente ocurre un asesinato, obviamente tenemos asesinos en esta historia, pero lo que queremos como hablar un poco más o meter en el debate del día de hoy tiene que ver con ese asesinato que tiene, o sea, que está relacionado, no tanto, o sea, a lo mejor sí un poquito la personalidad de los participantes, pero donde se involucran, en este caso, sustancias, esto que decía David, la loquera de la fiesta, este libertinaje, esta parte donde no hay límites, no hay reglas, y entonces eso conlleva, o eso en la gran mayoría de los casos termina muy mal, y en este caso terminó obviamente con un asesinato, y por eso es que vamos a hablar o vamos a desmenuzar un poco esta historia o toda esta trama que le pasó, y el personaje, vamos a decir, principal, o el personaje donde se desarrolla todo esto, es Michael Alec, que si lo buscan por ahí, pues hay mucha información en redes, hay mucha información en videos. Tiene muchos videos también. Sin embargo, es una persona que, bueno, ya falleció. O sea, entonces sí es importante como que saber un poco de esa historia para ver por qué y cómo y esta película, obviamente, de dónde surge, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, Michael Alec, él nació en el 66, ¿no? Y siempre... bueno, no siempre. Hemos visto videos en donde, pues hemos visto a la mamá como es, ¿verdad? En varias ocasiones hemos hablado de que detrás de ciertas personalidades y ciertas circunstancias bien locochonas, siempre hay una mamá que está bien locochona. Sí. Y este fue también el caso de Michael Alec. O sea, la mamá... para ella todo lo que hacía este cabrón era así como que, miren a mi hijo. Sí, permitirle, o sea, no sí, pero también era festejarle todo, ¿no? O sea, ya fueran cosas así como, pues, medio mal, ¿no? Que eso ya fue más adelante, ya más grande. Al principio era así como que, porque habla mucho en todo lo que puedas encontrar de Michael Alec, siempre hablan de que cuando era niño aprovechaba las oportunidades. Y entonces siempre hablan de los chocolates, ¿no? De que vendía. Ajá. O sea, que él iba y compraba chocolates a la ciudad y le costaban 10 centavos. Y luego él iba a su escuela y los vendía en $1. Entonces la mamá decía, no, es que es un empresario bien cabrón, ¿no? Y pues en realidad ahí solo vemos que está aprovechándose de la situación. Pero pues para la mamá era así como que él va a ser pinche empresario acá. Que sí lo hizo, o sea, eso, esa personalidad o esa forma de ser sí le ayudó en la vida adulta, y que mucho de la trama de la película y de su vida está relacionada con eso, con esta parte, vamos a decirlo como que su emprendimiento era como promotor de fiestas y demás, y entonces eso lo hizo muy conocido en la escena, lo hizo que las mejores fiestas las hacía él, dio a conocer este antro que creo que ya no existe, el Limelight, que era donde se hacían las mejores fiestas y demás. Entonces le dio mucho renombre a este lugar. Ya después se presentaban ahí artistas y demás cosas, no a lo mejor en el momento en que él inició con todas las fiestas y demás, pero bueno, vamos que eso le sirvió, ¿no? Para la vida adulta, ¿no? Sí, pero obviamente volvemos al otro punto, ¿no? Que es que, o sea, sí le sirvió, sí fue empresario, pero siempre fue a costa de los demás. O sea, sí, sí, su personalidad sí es sí, o sea, la personalidad de él era una personalidad que era así como que a mí me vale madres. O sea, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, con quien lo tenga que hacer, con tal de conseguir mi objetivo. Sí, que es en psicología mucho hablamos del trastorno de personalidad antisocial. O sea, la personalidad antisocial es la que no tiene miedo, la que busca sensaciones nuevas y la que es muy egocéntrica. Entonces, en este caso, este chavo era súper egocéntrico. De hecho, ya cuando, bueno, obviamente, spoiler alert, él comete el asesinato, lo detienen, estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero en la cárcel lo atendía, o sea, un psiquiatra que lo evaluó y revisó y demás decía, es que nunca había visto un caso extremo. O sea, este chavo es extremadamente egocéntrico, o sea, llega un punto en el que él decía, nunca había visto un caso tan extremo de un cuadro así. Entonces, sí, esa personalidad son las que no les da miedo hacer nada, y que además la gente, que era lo que platicábamos el otro día, la gente lo sigue.
O sea, porque su seguridad, su él me vale, esta parte de la autoridad, no respetar autoridad, no tal, la gente voltea siempre a ver esas personalidades y normalmente tiene muchos seguidores, ¿no? Porque mucha gente quisiera ser como él, o sea, quisiera tener esa facilidad de ser libre como el viento. Sí, bueno, es que acuérdate que la locura llama siempre, ¿no? O sea, la locura llama y dentro de los que están así medio loquitos, el que está más loquito es el bueno, ¿no? Entonces, bueno, desde mi perspectiva, el programa pasado hablábamos de la venganza, ¿no? Con la película de Bully. Sí. Y cómo estos güeyes decíamos, es que si tienes amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Sí. Bueno, pues con este güey es igual. O sea, está bien cabrón porque, o sea, este güey, honestamente yo no creo que tuviera amigos. O sea, él tenía como herramientas, como utensilios, ¿no? Es que la personalidad antisocial así es, o sea, él ve a las personas como cosas de las que puede obtener cosas, ¿no? Beneficios. Sí, beneficios. Entonces, ganancias secundarias. Estaba el señor, el dueño del antro. Estaba James and James, que era más conocido que él, de alguna manera lo jala. Estaba los dealers. O sea, había muchas personalidades que a lo mejor eran más conocidas que él y él las utiliza, son herramientas. Sin embargo, a la inversa, o sea, cuando tú te relacionas con una personalidad de este tipo, tú no te das cuenta que te está utilizando, ¿sí? O sea, tú sí puedes verlo como amigo, o hay inclusive a veces tienen parejas, estas personas, y ellos también utilizan a las parejas, pero la pareja sí cree que, ay, es que es mi novio, o es mi esposo, es mi tal, ¿no? Entonces, los otros sí podían verlos sí lo podían ver a él como idolatrarlo, como cuidarlo, como sí estimarlo, como un querer amigo, ser, pero querer como ser. un amigo también, pero él no los ve así, ¿no? Por eso hay un personaje que, digo, antes de que se nos vaya el tiempo, porque de repente nos agarramos, hable y hable. Pero hay un personaje bien importante que si por mera morbosidad quieren ver esta película, les voy a dar otra razón más para morbosamente verla, ¿verdad? Entonces, hay un personaje en la trama que es Christine, que es también dentro de todos los personajes que ahorita vamos a estar hablando, pero que quien hace el personaje de Christine es Marilyn Manson. Entonces, si quieren ver a Marilyn Manson de drag y haciendo todo el show ahí con el resto de los de Club Kids, véala, ¿no? Pero, por ejemplo, esa parte es interesante porque él utilizaba a esa persona. O sea, era como que, ay, si esta chava hace lo que sea en un show, pues vamos a llevarla sin pensar en su integridad, sin pensar en que... Pero no hace lo que sea en un show, hace lo que sea para estar en el show. Sí, pero él aprovechaba eso. O sea, él aprovechaba que esa chava podía hacer lo que sea para estar en el show. Pues ahora le da... Y se burlaba de ella. Y, o sea, era como que... No empatizaba, ¿no? Con esta persona. No, esos güeyes no tienen... Y spoiler alert, este personaje fallece y fallece en la vida real. O sea, sí existió una Christine que falleció por sobredosis y demás. Pero algo interesante es que cuando eso pasa, el resto del grupo sí dice, es que se murió. O sea, si a todos les puede, o sea, a todos es como esta tristeza o esta noticia que dices, se murió Christine y Michael Alley como si nada, o sea, es como que cabe señalar que no pasa nada. Cabe señalar que todos ellos sí se consideraban amigos. Sí, claro. Se consideraban amigos, se consideraban hermanos. Pues era un club, o sea, todos vivían juntos. Se consideraban familia, todos vivían como 10 en un departamento y la chingada. Pero, o sea, a diferencia de los demás, Michael Alley era así como... Sí. O sea... que tiene, o sea, vivimos juntos, pero no quiere decir que me interesen. O sea, y entonces él solo veía que que vive aquí me da esto, que vive acá me da esto otro. Entonces está bien cabrón porque, pues ese güey, o sea, realmente estaba viviendo, pues, de los demás. O sea, sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, esa estructura sí es, o sea, no lo hace, o sea, sí lo hace con alevosía y ventaja, pero es un estilo de vida, o sea, para él no alcanza a entender, lo que son las relaciones, las amistades, lo que es empatizar, lo que es ponerse en los zapatos de otro, son personajes que no entienden eso, y por eso se les hacen fácil muchas cosas, porque te voy a decir se algo, preocupan, no sienten culpa, no nada. No, pues no. Pero mira, ahí te va. Como muchas otras ocasiones hemos visto con otros casos o películas o pues sí, cosas así, ¿no? Por ejemplo, la película empieza de la mamá diciendo que
su hijo le dio un beso, ¿sí? Como un hijo no se lo tiene que dar a una madre, ¿no? Y estamos hablando de que le dio un beso de lengua y así, bueno, intentó. ¿Por qué? Porque resulta que, obviamente, Michael Alec, pues, crece sin un papá. Está la mamá nada más, ¿no? Y entonces el que lo anda enseñando a hacer ciertas cosas es el tío, creo, ¿no? Entonces el tío, pues, es el que le está enseñando a dar besos y esto y la chingada, ¿no? Y obviamente, pues, la mamá al ser de esa manera, porque no sé cómo describirla, la mamá, permisiva, muy Pero también muy laxa. histriónica. La mamá es muy histriónica. Ella también quiere llamar la atención. Es como la clásica mamá que vive el éxito con los hijos. O sea, como Sí. que lo que yo no pude hacer, ¿no? Mis hijos lo hacen y entonces vivo de esos éxitos Sí, del hijo. sí, de la gloria de los demás. Ajá, que la mamá sí lo vive. O sea, cuando ya él se hace famoso, sale en la televisión y lo entrevistaban y demás, pues obviamente de pasada entrevistaban a la mamá y tal, y ella orgullosísima, ¿no? Y vivir la fama y vivir el éxito de su hijo, o sea, era como que sin importar realmente lo que estaba pasando, porque realmente lo que estaba pasando eran drogas, era depresión, o sea, eran muchas otras situaciones en las que estaba inmerso y que, pues que no, que en ese momento lo que busca era la fama, ¿no? El éxito y todo eso. O sea. Bueno, a ver, vamos a dividir esto en dos partes, ¿qué te parece? Ok. Vamos a hablar de la película Sí. y luego hablamos De del la caso. real. Ajá, del caso. Sí, ahí les va. Primero, ¿quién hace a Michael Alec? James. No. Los personajes. Ajá. ¿Quiénes son los personajes? Ok, sí. Sí, ¿quién hace a Michael Alec? Macaulay Culkin. Es correcto. Sí. ¿Quién hace a James and James? Seth Green. Ajá. Sí. Y los demás. Sí, porque la verdad es que ellos dos son los principales. Bueno, son ellos dos y Christine lo hace Marilyn Manson. Sí. Y los demás son, pues no sé, actores que estaban en ese momento porque no son nada relevantes. Keoki, sí, es que es de sí. That 70 Show. Sí, Keoki es Wildell Valderrama, Ajá, creo que sí, se llama. ajá. Sí, y bueno, también está Dixie, que es la novia. Sí. Está... También la chava que les vendía las drogas, la que entra después, ella también... O sea, muchos, a lo mejor en ese momento no era su punto de fama. Sí, o sea, pero muchos empezaron eran como en que la película, ajá. Y luego más adelante se hicieron sí, porque después esta películas. chava, la que dices tú, no me acuerdo si se llamaba... Brooke. Sí, Brooke es una chava de trencitas, la chingada. Bueno, ella después la vimos en Orange is the New Black. Is the New Black. Ajá, sí. O sea, algo importante es eso, que muchos despuntaron, pero la película se enriquece con un Macaulay Culkin que ya se había desaparecido de la escena. O sea, obviamente todos lo conocemos por Mi Pobre Angelito. Y a los 13 años decide retirarse de las películas y vuelve con esta película ya grande, obviamente. Después de 9 años. Ajá. Después de 9 años que acá su última película fue Ricky Ricón. Y luego pasan 9 años y dice, bueno, pues vamos a ver qué rollo. Y hace Party Monster. Entonces, y Seth Green, que ya era conocido también en ese momento. Entonces los dos son los personajes principales y se llevan la película, o sea, de verdad que se llevan la película. Y fíjate que viendo entrevistas también de Macaulay Culkin, no sé tanto como de su vida, pero un poco la manera en que se expresa y muchas cosas que dice. Tú ves a Michael Alec en entrevistas y ves a Macaulay Culkin en entrevistas ya grandes, no cuando joven. Sí. Y parece, se expresa muy parecido y así que dices tú, a lo mejor también tiene algo antisocial, nada más que no llegó, o sea, lo hizo funcional, ¿verdad? Hizo mejor el ángel malvado y esas cosas así. Sí, yo creo que si hubiera seguido en la industria, a lo mejor sí hubiera acabado así. Sí hubiera acabado así. Sí, él tuvo la sensatez o la fortuna de decir hasta aquí y hasta aquí. O sea, no tuvo unos papás que le dijeron, no, tú síguele y síguele porque queremos lana, ¿no? Porque hasta eso, ya después de que pasa cierto tiempo, ya él puede recibir su dinero, ¿no? Que cuando hasta los 18 años. Cuando fue mayor de edad, entonces él ya puede reclamar el dinero de todas sus películas. Cosa que era muchísimo dinero, o sea, ya no necesitaba trabajar ni hacer nada. Sí, pero que hemos visto en otras ocasiones que
resulta que ese dinero pues ya no está, ¿verdad? Ajá, que se los roban los papás, Ajá. eso sí pasa en los niños actores, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película, estos dos personajes se llevan la película. Obviamente nos explican en la película cómo fue que se conocieron, cómo fue que empezaron a armar este club de chicos, cómo empezaron a conocer a la gente de los bares, Ajá, sí. cómo, o sea, con esa seguridad, imagínense que ahorita que decíamos de Keoki, que es el DJ, ¿no? Que Michael Ali le dice, tú vas a ser el DJ. O sea, el chavo ni sabía Sí, tocar ni nada. no sabía nada de Digo, música. tú vas a ser el superstar DJ. Ah, y él sí. como que, bueno, pues está bien yo. Y ya, Pero- y lo puso en la escena a tocar, o sea, ese Pero, tipo de pero, cosas. pero bien cabrón, porque, o sea, era lo que hablábamos la vez pasada, o sea, la locura, o sea, la locura sí... Te la crees. Ajá, o sea, la locura bien acentuada te convence, ¿no? Y entonces llega Michael Alec y le dice, tú vas a ser mi novio. Sí, sí. Y el otro güey dice, Bueno. bueno, está bien, o sea, y entonces estamos hablando de que ese güey, o sea, su pinche rollo acá bien loco lo hacía ser tan seguro que te decía las cosas y te las creías. Entonces, pues ese güey sí fue un DJ reconocido. Sí, ajá. Y luego le dijo a James and James, le dijo, yo voy a ser el mero bueno de las fiestas aquí. Y le dijo, cálmate si Andy Warhol todavía no muere. Y sabes que se muere Andy Warhol y este güey dijo, una señal, Sí, ¿no? ajá. Digo, porque la locura también te lleva a ver señales, ajá, en ajá. donde no hay. Así es, entonces, sí, o sea, la película nos plantea todo, donde van armando todo realmente, y empiezas a notar como esa personalidad que decimos, ¿no? De eso de no le importaba, de cuando le da la copa, ¿no? Que le da pipí a James and James, o sea, cosas así que Sí. dices tú, ¿en serio? O sea, eso le haces a tus amigos, ¿verdad? Que no le harás a tus enemigos. Entonces, ese tipo de cosas se van viendo en la película. Se van incorporando personajes y algo importante es que, bueno, nos plasman, eso yo creo que lo platicábamos también, hay que reconocer que en las películas anteriormente Sí. trataban o la verdad es que te ponían en la situación de lo que es real. Lo vimos en Bully, lo vemos ahorita en Party Monster, pero tú ves a los personajes, los reales, y los de la película y dices, es que se parece un montón, actúa igual, entonces eran también actores que estudiaban súper Y bien que- al personaje para y que transmitir lo que físicamente, se parecen. O sea, físicamente tú decías, ay, güey, es que sí podría Sí, ser. o sea, físicamente y actoralmente lo hacen Ujú. muy bien, que dices, oye, sí me la estoy creyendo que Sí, es, ¿no? y que estamos hablando de que este güey, por ejemplo, de Macaulay Culkin y Seth Green, o sea, esos güeyes, o sea, se ve que estudiaron a los güeyes de verdad, pero bien cabrón, porque gesticulaciones, maneras, modos, hablar, caminar, o sea, todo. Ujú, Sí, sí, cosa que ahorita prefieren cambiar un poco la historia, ¿sí? Para que el actor o la actriz pueda interpretarlo mejor. O como quiere, ¿verdad? Ajá, O o como como quiera, era. ajá, sí. Sí, eso es algo que sí hemos notado mucho, que en las películas de antes se preocupaban mucho por esa parte. Se agradece mucho porque sí te transporta realmente a lo que pudo haber sido. Sí. Aunque bueno, siempre tiene su dosis de ficción, ¿no? O de alteración de la historia para adaptarla un poco a la película. Pero algo aquí importante es eso. Luego nos ponen los escenarios, o sea, el tipo de fiestas que se hacían. Y también tú ves porque hay grabaciones obviamente de esas fiestas, Reales, sí. ves las fiestas reales, ves las fiestas de la película y dices, pues se parece bastante, o sea, Es que- lo estaban tratando de hacer lo es más que- parecido posible. Es que ahí te va. Bueno, yo lo vi así, ¿sí? Sacan el shockumentary, ¿no? Sacan ese documental con videos reales. Caseros de ajá, ellos, de las fiestas, de las reuniones, de cómo, que era lo que yo te decía la vez pasada. O sea, puede parecer que sí, pinche loquera y todo el desmadre y todo el pedo, pero también en esa parte nos enseñan videos en donde están ellos en chinga haciendo cartulinas y... O sea, preparando lo que es la fiesta, Ajá, ¿verdad? sí, Cómo o sea, van a informar a la sí, o sea, no gente. era como que le pagaran a alguien y arréglame todo el pedo. No, o sea, era ellos mismos haciendo todo el desmadre, arreglando y la chinga. Y luego ya después de la chinga, pues ya se aventaban la fiesta, Sí. que pareciera que no, pero también estaban trabajando en la fiesta, ajá, por lo suyo, ¿no? Sí, que claro. era su desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí se me hace bien cabrón porque, bueno, por ejemplo, en la película nos ponen que son, no sé,
7, 8 chicos del club, ¿no? Que es Seth Green, bueno, es Michael Alec, es James and James, Bixie, Brooke, Reeves. Pero ellos entran después, esas dos chavas entran ya cuando eran famosos. Sí, pero O sea, estamos está el hablando... Kioki, Sí, bueno, pero estamos hablando de que en Christine, la película te pasan que poquitos, que esos son los como como los principales. principales. Ya había más. Y, De y- hecho, hasta Ron Paul es de ese club de chicos, Rod ¿no? Paul Ajá, de los drag queens. Ajá, Sí, de hecho de ahí salió el güey. ajá. Bueno, por eso te digo, o sea, en la película creo que no sale ese güey, ¿sí? Y estamos hablando de que en realidad el club de chicos eran como 60. No, y había sucursales, ¿verdad? Sí. O sea, había unos que eran el club de chicos en Miami, o sea, Ujú. como ellos estaban en Nueva York y empezaron como a hacer como un tour así de Ajá. por todo el país, pues empezaron a hacer sus sucursales en otros Ujú. estados. Y algo bien interesante es que pues no había redes sociales. No. O sea, entonces ahorita a lo mejor hacer una fiesta, hacer un evento así, te ayuda mucho de las redes y Ujú. para avisar y todo, y acá no, lo que tú dices, acá era, Era voces, por eso, ajá, era por eso era voces. promotor, o sea, era, hey, una fiesta, tal, vente, tráete esto, Y era ir bebidas gratis, o sea, Y era cosas ir así. a otras fiestas, Sí. ¿sí? A promocionar tu fiesta. Ajá. Sí, sí, eran otros tiempos, ¿no? Sí. Era otro Estados Unidos también. Sí, sí, Pero sí. sí, algo importante es eso, que ellos hacían todo, y entonces, obviamente, independientemente del asesinato y lo que ocurrió, se le reconoce que era mucho esfuerzo lo que se Sí. hacía antes para, pues, quedar para la posteridad, y realmente eso fue algo que ellos hicieron, que se marcó mucho Ujú. esa época. Y que fue el y principio que- de muchas cosas. De muchas eso. cosas que ahora son como más fáciles para Sí. mucha gente, ¿no? Sí, porque por ejemplo, se podría decir que en ese entonces ese tipo de fiestas era un rave. Ujú, Era un rave con un tema, ujú. ¿no? Que ahora, pues los raves se hacen que en lugares lejos y vas y música electrónica y la chingada. Pero este güey le agregaba tiene que ser así. Sí, O sea, este es el Bloodfest. Sí. Y era todo así como de muerte, Sí, de sangre, así, ¿no? O sea, hacía temáticas y eso estaba padre, ¿no? Porque sí hacían toda la fiesta en esas temáticas. sí, pero- y que creo yo que son los principios del drag, Ajá, porque sí. pues empezaban todos a vestirse, ¿no? La producción. Ajá, a de cada producirse. quien. Pero bueno, esa es una parte de la película. Y la parte, pues, obviamente importante, o que nos interesa aquí Ujú. en Psicopedia, es la parte del asesinato que ocurre. Entonces, hay un personaje que se incorpora en todo esto que estamos hablando. El pollo. No, aparte del pollo. Hay un personaje que, de hecho, hay una fiesta. Es que esa parte me encanta porque hay una fiesta que se va a hacer dentro de un tráiler. O sea, imagínense que van a hacer una fiesta dentro de un tráiler Sí, en porque- movimiento. O bueno. sea, no nomás el tráiler ahí parado. Bueno, nomás paréntesis. Cabe señalar que este güey, sus fiestas eran tan locas que Se le las ocurría hacía. muchas cosas. Ajá, que las hacía. Ahora vamos a hacer una fiesta en el metro. Ajá. Y luego vamos a hacer una fiesta En el McDonald's. en el ¿no? McDonald's. Vamos a hacer una fiesta en el de las donas, ¿no? Y entonces llegaban 50, 60 cabrones a un localito de hamburguesas. Y aquí vamos a la fiesta. Y empezaban hasta que los corrían y Sí, llegaba oye, la policía y la chingada. Pero esta fiesta en particular Ajá. es adentro de un tráiler, ¿no? Entonces imagínate que todos van metiéndose en la caja de tráiler. ¿Quién va a manejar el tráiler? Christine, que es Christine. Marilyn Manson, con un ácido, o sea, es la que según va a manejar el tráiler y todos adentro. Y entonces, en ese momento que están todos adentro, obviamente ellos salían en la tele, o sea, hacía mucha promoción de el club de chicos y esto están haciendo y tal. Entonces, este personaje ve en la tele que es, oye, qué padre, ¿verdad? Esas fiestas o demás. Ujú. Y entonces se lanza a una de las fiestas y es el personaje que es Ángel, ¿no? Que es Ángel Méndez, ¿no? O sea, Meléndez. Ángel Méndez. Entonces, él llega, ¿no? Meléndez. Queriendo entrar a la fiesta y le dice Michael Alec, No, es que este güey llega y le dice, soy Ángel. sí. Y le este dice, güey le dice, ¿y tus alas? ¿y tus alas? Y el güey se queda. Como que, ¿qué onda? O sea, él iba normal, vestido normal, y él le dice, ¿y tus alas? Pero en ese momento le dice, bueno, sé un ángel, y cierra la puerta, o sea, cierra la puerta al tráiler, porque pues alguien le tiene que cerrar, ¿no? Desde afuera. Entonces, digamos que él cierra, y pues ya no pudo entrar a la fiesta, cerró el tráiler, bueno, ya pasa una serie de cosas, los detienen, y etc. Pero entonces, siguiente fiesta, pues Ángel llega ahora sí, con sus alas, ¿no? Con sus alas así grandes, así de ángel. Y entonces llega ya a la fiesta y ahora sí, Michael, ahora sí soy Ángel y ahora sí traigo mis alas. Claro que él, me imagino que se quedó muy impactado con lo que le dijo, hizo su performance, hizo sus alas, lo que tú quieras. Llega con Michael y le dice eso y Michael así como que, ¿y tú quién eres? O sea, Sí, o sea, me das lo Ya, mismo. ya traigo mis alas.
¿Y qué quieres que haga? Ajá, porque volvemos a lo mismo. Ajá. O sea, su egocentrismo es, no sé quién fregado seas. O sea, a lo Sí. mejor te dije algo en un momento, pero me da lo mismo, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. no va a ser relevante. No voy a decir, ay, qué padre, me hiciste Claro, caso. ¿vale? claro, O sea, claro que cuando se vuelve relevante es cuando dice, soy dealer. dealer. Ajá, Ajá, sí. entonces cuando dice soy dealer, Ahora sí me interesa. Ajá, y ahora sí este güey dijo, entonces vente para acá. Que volvemos a lo mismo. O sea, es utilizar a las personas, ¿no? Según cómo vayas, Que tengas, o sea, Ajá, tú, sí. de ti que ¿Qué puedo beneficio? tener, ¿Qué beneficio me qué, das? qué ganancia Sí. puedo tener. Entonces, bueno, este chavo se convierte en el dealer de Michael Alec y bueno, y de todo el grupo, digámoslo así, Ujú. que inclusive se metieron en problemas federales en el antro donde trabajaban, En el Line. porque ahí vendía este Ángel y demás, y los federales estuvieron cazándolo al dueño, o sea, no tanto al dealer, sino era al dueño, porque decían, ahí se mueve muchísima droga. Entonces hay documentales del lugar, del dueño, de cómo su vida también cambió. O sea, este niño llegó a darle mucho éxito a su lugar, pero también le cambió la vida no a tan bien, ¿no? Un poco a mal, a problemas federales, a problemas que luego Michael dijo, ahí nos vemos, ¿verdad? O sea, quédate tú con tu bronca. Es que era lo que yo te decía. O sea, desde mi perspectiva, Michael era como una enredadera. O sea, tú lo conocías, ¿sí? Y él te iba así como enredando. Si le interesabas, porque si no, pues te daba lo mismo. O sea, sí y no. O sea, a veces te podía enredar indirectamente porque tú querías estar con él. Por las cosas que hacía, por cómo se comportaba, todo el pinche desmadre que hacía. Pero la bronca es que, o sea, todos ellos dicen lo mismo. O sea, Michael empezaba a crecer dentro de ti, ¿no? Y al crecer dentro de ti, tú ibas haciendo más desmadre y más desmadre y más desmadre. Y obviamente a Michael le valía pa' pura madre, o Sí, sea. te llevan a eso. Sí, o sea, sí, pero Michael era así como que tú no consumías drogas, ahora consumo drogas porque estoy en tus fiestas y eso me gusta. Y él decía, ay, me vale madre, o sea, no sé quién eres. Sí, Sí, pero tengo viviendo aquí 3 meses. no tengo ni idea. No tengo idea de quién eres. Sí. Entonces, todo el mundo dice eso. O sea, Michael era como que iba creciendo dentro de ti por la forma en cómo era, sí, pero pues a él no le interesaba. O sea, a él le interesaban otras cosas. Entonces, cuando ya ves a güeyes como James and James, que pues, él empezó siendo su mentor en lo de las fiestas, introducirlo y todo eso, y ya después este güey decía, es que ya no podía dejarlo. ¿Por qué? Porque Michael también llegó un momento en que se volvió adictivo. O sea, él como personaje se volvió adictivo. Sí, y famoso también, Sí, obviamente famoso. querías estar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el punto aquí es que este chavo se convierte en dealer de todos ellos y lo más complejo y lo que tú y yo siempre hemos dicho es que como fregado, o sea, te pones a ser dealer así con la gente que más conflicto tenía de consumo y cómo vas a pensar que te van a pagar si estás viendo que daban bebidas gratis, o sea, daban muchas cosas gratis para hacerse notar, ¿no? De realmente. Entonces, bueno, eso fue el conflicto, o al menos eso se dice, que el conflicto principal fue que pues no le pagaban, ¿no? No le pagaban y pues eran pérdidas también para Ángel. Sí, eso es definitivo. O sea, de que el güey era como cuando le prestas a alguien y sabes que no te lo va a regresar, ¿no? Pero ahí ¿Y va. cómo se te ocurre ir a cobrarle? O sea, es como cuando dicen, pues si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? ¿Para qué lo ¿verdad? invitas? O sea, es Pues lo sí. mismo. O sea, él ya sabía que no le iban a pagar. Entonces, como, ¿para qué fregados vas y le dices, págame, ¿verdad? Bueno, Me ahora, debes. te voy a hacer una pregunta así como, como psicología, ¿verdad? Michael Alec no tiene papá. Entonces, se empieza a comportar como si este güey del dueño del Lime, ¿no? ¿Cómo se llama? Fuera su papá. Ya es que empieza así a aportar así de que dame dinero y que quiero mi fiesta y se ponía todo terco el güey, ¿no? Y este güey adoptó Ese rol. ese rol así como que, porque había fiestas que ni siquiera le daban ganancias, o sea, tenían pérdidas y aún así este güey le pagaba, ¿sí? Y le decía, bueno, en la otra fiesta, ¿no? En la otra fiesta nos alivianamos. Así como si un papá le diera chance a su hijo de bueno, en la otra te recuperas. Sí, o sea, el tema aquí es que esta personalidad de Michael al no tener papá no tiene límites, que eso es lo que un papá enseña a los hijos, sobre todo a los varones,
a los límites, a respetar la autoridad, a que tengas esta capacidad de decir lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pero cuando no existe esa figura, no existen esas reglas, pues es lo que estamos diciendo. O sea, él no tiene la capacidad de distinguir hasta dónde está el límite, ¿no? Entonces le das la mano y te agarra el brazo completo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema, o sea, todos los personajes, de una u otra manera, tienen una necesidad de algo. Y si están ahí, es porque esa necesidad se cubría con lo que él hacía. Era lo que yo te decía el otro día. O sea, si yo quisiera, o sea, a lo mejor yo no tengo muy buena autoestima, y entonces yo digo, yo quisiera formar parte de eso. Lo estoy viendo en la tele y digo, quiero formar parte de eso. Qué padre. A lo mejor si yo voy ahí me van a conocer y demás. Y entonces vas y con tal de agradar y con tal de estar ahí, te pones a hacer cosas que llega un momento en que ya no puede parar realmente. Entonces, complementa el que Michael necesitaba ese tipo de gente, y esta gente necesitaba de alguna manera la aprobación de pertenecer a algo, de pertenecer a alguien, y por eso el ponerle nombre, o sea, a lo mejor no lo hizo tan estratégicamente, pero ponerle nombre y demás te hace pertenecer a algo. Y que si para pertenecer necesito drogarme, hacer esto y la chingada y todo el... pues lo haces y ahí estás. Sí, lo vas a hacer, o sea, entonces eso sigue existiendo, obviamente, eso siempre va a existir, y ahí es cuando se complementan las personalidades, ¿no? Entonces, en el caso de este señor, realmente como su perfil o como su estructura, vamos a decirlo de cierta manera, era también un poco yo soy bien fregón y alábenme, y entonces de pronto eso hacía Michael, ¿sabes? Era como, ay, qué bonito parche, ay, qué padre, ay, tu lugar, ay, tu... Entonces es una manera de, claro, eso es lo que yo quiero, sin darme cuenta realmente que tú me estás utilizando para tus beneficios. Pero pues ahí donde se engancha. Y que por el otro lado está la esposa de este güey, que es una mamá castrante, ¿sí? Que... O sea, como los papás, ¿haz de cuenta? Sí, o sea, como los papás, pero es una mamá, ¿sí? Que obviamente no quiere tomar el rol de mamá, sino como de esposa de este güey, y que le dice, ¿sabes qué? O sea, este güey ya no te va a dar nada. Pero para que eso sucediera necesitaba no estar él, porque ya lo habían metido en problemas de drogas. Sí, tío, tenía problemas a nivel federal. No, o sea, él ya se había vuelto adicto. Sí. O sea, el dueño del LAM ya se había vuelto adicto, ya estaba en las fiestas con este güey, ya vivían en un cuarto de hotel en donde se drogaban y ahí se quedaban todos y la chingada, mientras este güey pues seguía soltando dinero, ¿no? Sí, entonces eso era lo que podía pasar, ¿no? O sea, es esa, donde se enlazan, ahí es donde está el problema. Pero aquí, volviendo un poco al tema del asesinato, ¿qué sucede? Que pues obviamente Ángel le reclama, y en ese reclamar, estos personajes ya no nada más se drogaban con lo común, o sea, ya no nada más era como cocaína, empezaron a hacer combinaciones con medicamentos, combinaciones, o sea, hacían ya, y le ponían hasta nombres, el Special K, el no sé qué. El Special K era cuando ellos compraban, creo... ketamina. Era la ketamina, pero la ketamina es un tranquilizante de caballos, que está bien pesado. Fuerte. Entonces, como es líquido, lo que hacían ellos es que lo ponían en un recipiente de cristal y luego lo metían a hornear hasta que se evaporaba todo y quedaba el puro, el ingrediente activo, y ese ingrediente activo lo raspaban, ¿sí? Y se lo metían. Entonces estamos hablando de que era un pinche medicamentazo así bien cabrón. Sí, o sea, ellos metidos en las drogas a más poder. De hecho, tiene una sobredosis de Michael Ali, y luego tiene una St. James. O sea, mal. Entonces, aquí es donde entra este tema, que estaban tan inmersos en las drogas o estaban tan mal que ya realmente había muchas cosas que hacían que ni siquiera estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sí. Y justo el asesinato sucede en un momento así, o sea, sucede en un momento en el que estaban muy drogados, y cuando este chavo llega a reclamarles, es como que me está atacando, y entonces me está agarrando, ¿no? Me está atacando, y llega otro de los personajes, que es Reeves, y le da 3 martillazos en la cabeza y pues lo mata. Y que el personaje de Reeves es como... No es tan relevante, pero siempre estaba ahí. O sea, no es tan relevante, siempre estaba ahí. ¿Sí? Es uno de los más locotrones, porque sí te lo pasan como que ese güey siempre andaba drogado. Y cuando ves los videos de la persona real,
sí lo ves y dices, ay, güey, o sea, ese güey sí está bien drogado Y volvemos siempre. a lo mismo, o sea, como amigo, vamos a decirlo así, Ujú, o sea, ve que están atacando al Michael y va y lo defiende, ¿sí? ujú. Que a lo mejor si hubiera sido al revés, Michael no hubiera ido a defenderlo, o sea, hubiera sido como No. que, pues ahí ellos Hubiera su sido así bronca. como que arréglensela. Ajá. Ajá. Entonces, este chavo, pues vamos, entra en la escena por ayudar a Michael y es donde matan a Ángel, ¿no? Pero aquí lo más complejo no nada más es que lo matan, sino que lo matan y entonces volvemos a lo mismo. En la loquera en la que están en ese momento, deciden descuartizarlo, Ujú. deciden, es así como que, ¿qué vamos a hacer, no, con él? Sí. O Es que, sea, es que el rollo es así. ¿Sí? Haz de cuenta que este güey agarra, va y le dice, o sea, ya págame. ¿Sí? Ya lo que decías tú ahorita. O sea, para empezar, Ángel vivía ahí con ellos, ¿no? sí, Entonces, Ángel vive con ellos, ¿sí? Y obviamente, si tú eres un dealer y vives con 7 güeyes que son adictos, pues obviamente no tienes tu mugrero ahí, ¿verdad? O sí. sea, te lo llevas a otro lado, lo vendes en otro lado, o la chingada. Y no te regale y regale, porque al Ajá. final, pues no te lo van a Sí, pagar. entonces esto, pues, para ellos era así como que, pues aquí lo tenemos con este güey. Entonces llega Ángel, le dice, ¿sabes qué, güey? Ya págame, ¿sí? Porque ya me voy de aquí a la chingada, porque ya no puedo seguir aquí. Entonces este güey le empieza a pegar a Michael y luego Rip se levanta, le pone 3 martillazos en la cabeza y entonces cuando se levanta este Michael, lo empieza a ahorcar. Sí, pero pues el otro güey ya traía los chingazos en la cabeza. Entonces, cuando ven como que, pues dentro de toda su locura, como dijiste tú, el güey sigue vivo, lo que hacen es que en la boca le echan Cloro. cloro, ¿sí? Y luego se la tapan con cinta, ¿no? O sea, lo amarran para que, o sea, ya para que te mueras a la chingada, ¿no? Y entonces, ya cuando lo matan, ahora sí, agarran, se lo llevan al baño, lo ponen en una bañera y ahí lo Se lo dejan. dejan 4 días, Ajá, ahí lo se dejan quedó en la bañera. Sí, o sea, ahí en la Hasta que bañera. empezó a oler feo, ya dijeron, bueno, pues vamos a sacarlo de aquí. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, pues vamos a cortarlo en Ajá. pedacitos y lo vamos sacando. Entonces ya ahí es donde dices, ya estás tan mal que ya o sea, no estás pensando, o a veces no sabes qué tanto es real, qué tanto no, solamente estás Sí. actuando ahí en automático de esas cosas. Y entonces resulta que pues la familia de Ángel pues lo reporta como desaparecido, Ujú, ¿verdad? lo O empieza sea, a buscar. dicen, pues este chavo está desaparecido. Una controversia que a lo mejor hasta el día de hoy existe en Estados Unidos y en otros países es que la policía no hizo mucho. O sea, lo Ujú. reportaron como desaparecido y era, a ver, es homosexual, ¿no? Porque todo el tiempo dijeron, es que es un homosexual porque anda con el Club Kids, Ujú. Es dealer. ajá, entonces como que la policía dijo, sí, está bueno, se perdió, pues a ver, si en algún momento sale, ¿verdad? O sea, no hicieron mucho por buscarlo. No. Y entonces, y que algo interesante, bueno, es que este asesinato ocurre en el mes de marzo, ¿no? Que es donde estamos grabando esta película. Ujú. Y entonces, que fue en el 96, o sea, ya va a cumplir 20 sus años. 20 años de haber fallecido Ángel. Y entonces, realmente este caso se resuelve, vamos a decirlo, por varias razones. Una, porque Michael a todo el mundo le contó, como en la película de Bullying, que decíamos que la chava a todo el mundo le contó lo que habían hecho. Sí, pero, Acá Michael igual. pero Michael dentro de su loquera era así como que, ¿y dónde está Ángel? Lo Sí, matamos. lo matamos, o lo maté. Ajá, Ujú. sí, sí, o sea, sí, como no con un sentido de culpa, no con un sentido de necesidad de No, platicarlo, sino más bien como algo que, casual. sí, y me imagino que todos lo andaban buscando para que les vendiera droga, ¿verdad? Y Ujú. entonces, oye, ¿dónde está Ángel? No, pues ya no está, ¿verdad? Sí. Sí, ya no está con nosotros. Y entonces lo avientan al río Hudson y unos niños encuentran una caja Ujú. con un torso, ¿no? Y entonces, pues eso hace alarma a la policía revisa y bueno, identifican que en el ADN, pues es Ángel, ¿no? El desaparecido. Que es bien curioso porque se supone que cuando lo cortan, ellos las partes las meten en bolsas y van y las tiran al río Hudson, ¿no? Así como que para que, pues hay que se las lleve la marea, ¿no? Y el torso lo meten en una caja. Entonces, me da risa porque en la película te ponen que está la caja en la sala. Que ahí la ¿Sí? tuvieron. Ajá, y que ahí la tuvieron y que todos comían y jugaban cartas y pendejadas. Y ahí estaba la caja en la sala, ajá, y todos ahí haciendo desmadre. Cosa que no es cierto. O sea, cuando ellos cortaron el cuerpo,
el torso lo pusieron en una caja y fueron y lo aventaron al río. Obviamente, pues dentro de su loquera y su ignorancia y todo su pinche desmadre, pues obviamente avientas un torso con una caja al río y va a flotar. Sí, claro. Y esa fue la bronca, ¿no? Sí, que luego salió. Ajá, o sea, que flota, llega a la orilla y ya lo encuentran y así como que, cabrón, Sí, qué pedo, ¿no? sí, sí. Entonces, aquí lo interesante, volviendo como a la película, es que a nosotros como espectadores nos pasan lo que sucede cuando lo matan y demás, pero al resto de los personajes, principalmente James and James, que al final es quien hace el libro, o sea, ahí es donde digo yo, a ver, ¿qué tanto este libro puede ser verídico? Sí. Porque él no estuvo ahí, ¿verdad? O sea, a él le contaron algunas cosas. A lo mejor él sí vivió las fiestas y cuando conoció a Michael y todo eso, Ajá. pero la parte del asesinato, pues no la vivió directamente, ¿verdad? Sí, o sea, él no estaba ahí. Él no estaba ahí. No. Y entonces en la película nos presentan que anda otra vez bien locotrón y que supuestamente había, como vivían en una casa, muchas personas, todas drogadas, como que en malas condiciones ya la casa, Sí. ¿no? Entonces andaba una rata ahí en la casa que todos andaban intentando matar y demás. Y entonces se supone que la rata es la que le cuenta a James and James lo que pasó. O sea, es una manera chistosa, digámoslo entre comillas, de decir que la rata le empieza a decir, yo lo vi todo, ¿eh? Yo vi cómo la agarraron, cómo esto, cómo el otro. Y entonces ahí es donde uno entiende que inclusive el discurso hasta de él puede ser un discurso de cómo andabas cuando te contaron, porque alguien te lo contó, ¿no? Una rata. Ajá, ¿quién O te sea, lo contó? Así, ajá, ese es como que el sopló, ¿verdad? ¿Quién fue así, el que te lo exacto. contó? ¿Cómo te lo contó? ¿Qué captaste y qué tanto no, ¿verdad? Porque hasta cuando él dice, voy a escribir mis memorias, y según él se imagina que está en Que está, friega, escribe y escribe. y no hay nada escrito, o sea, las hojas están en blanco. Entonces, Y que está bien loco porque esto es algo que también nos pasan como a mitad de la película, que es que ellos dos llega un momento en que ya empiezan como a competir. sí. O sea, a competir a ver quién hace más de lo que sea, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso cuando él empieza a escribir todo lo que es el libro de Disco Bloodbath, entonces este güey dice, Michael le habla desde la cárcel, ¿sí? Ya cuando agarran y lo meten en la chingada, y le dice, ya escribí mi libro, ¿sí? Y se trata de ti. Y entonces el Michael Ali, como no queriendo, o sea, queriéndoselo chingar a huevo, le dice, sí, pero yo fui el que lo hizo. Entonces la historia es de mí, no es tuya, ¿no? Y el otro güey, sí, pero yo estoy afuera y yo tengo fama y la chingada. Entonces era un pedo que traían siempre y que por eso ocurrieron un chingo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera la personalidad de este niño era justo eso. O sea, era yo soy más que tú, ¿verdad? Y me aprovecho de esto. Y el otro en el no dejarse, pues siempre estaban en ese estira y afloje. Pero al final volvemos a lo mismo. O sea, este caso es un caso interesante porque es un asesinato en total estado crítico, ¿no? O sea, en un total estado intoxicados todos los personajes, que llega un punto en donde vamos a decir, esa conciencia se pierde de alguna manera, no estás consciente totalmente de lo que estás haciendo, y por eso ellos se declaran culpables. O sea, al final es como que ni me acuerdo tan bien de cómo pasaron las cosas, sí. ¿no? Pero pues sí, o sea, de que Pues sí, lo matamos, lo o sea, matamos, sí. ¿no? Pero no te puedo dar detalles en mi declaración porque no me acuerdo. Entonces, ahí entra una combinación de cosas. O sea, por un lado es un asesino que tiene una personalidad antisocial, que se aprovecha de los demás, y eso, la mayoría de los asesinos tienen esa personalidad, y por eso es un personaje que no duda en descuartizar a su víctima, ¿no? Obviamente no duda. A lo mejor este hecho en particular fue uno porque estaba relacionado con ellos, o sea, no fue alguien que estuviera buscando una víctima, ¿no? Pero lo que sí es bien importante, y eso yo también me quedo muy, o sea, me genera mucha inquietud eso, porque al final este asesinato fue directo, pero hubo muchos muertes indirectas, porque al final él, en esos excesos que llevaba la gente, mucha gente murió de sobredosis que estaba alrededor de ellos, o sea, mucha gente, sí. Y entonces es un asesino, vamos a decir, indirecto de todas estas otras personas, porque al final, por querer estar con él, se vivía ese exceso. No, y que con tal de que hicieran locuras,
¿sí? Los podía drogar y les podía dar y les podía hacer. Y si se morían, pues No ni modo, pasaba ¿no? nada. Para él no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ya vemos lo de la mamá. O sea, a la mamá la drogó en una fiesta, ni siquiera le dijo, la entrevistó la reportera. una de la televisión y le dijo, oye, ¿es cierto que tu hijo te drogó? Y dijo, pues sí, pero pues Dejen que los chicos se diviertan. dejen que los chicos se diviertan, que era lo que siempre decía, y era así como que, güey, tu hijo te drogó, o sea, esa es una. La otra es, hay una parte en donde nos pasan una de las fiestas de este güey de Michael Alec, en donde ponen así como el rey y la reina de la fiesta, ¿no? Ah, sí. Y entonces el rey, pues es Keoki, ¿no? Siempre era Keoki, extrañamente, ¿no? Y esta vez la reina era Christine, que sale interpretada por Marilyn Manson. Entonces salen que hacen un tipo escena Carrie, ¿no? Que le cae cosas así de arriba. Y entonces este güey saca un hacha y empieza así como... Christine. Ajá, o sea, Cristina empieza a querer a... Como enojada porque porque le hicieron pintura, eso. no era sangre, era pintura. Pero la escena real de ese suceso es que un día estaban en una fiesta y estaban todos ahí en su pedo y la chingada. Y entonces Christine, pues ya bien loco, porque, o sea, obviamente Christine es un nombre de drag, ¿no? Pero pues era un güey. Era un güey que venía de una familia de un chingo de dinero y que la familia le dijo, ¿sabes qué? No nos interesa tu estilo de vida, vete a hacer lo que tú quieras, nosotros vamos a pagar la renta, te vamos a pagar tus gastos, pero no te queremos aquí. Entonces, pues él se va y en Nueva York tiene un departamento y ahí el güey se droga y hace un desmadre. Pues era un desmadre, ¿no? Pero el chiste es que en esa fiesta lo que hace ese güey es que un día estaba parado, así normal, y de la nada sacó un cuchillo de cocina de esos grandototes y ¡zas! Le empezó a tirar a todos, ¿no? Le empezó a tirar a todos y no sé si haya cortado a uno, ¿no? No hay como un registro de eso, pero sí hay un registro de que empezó a tirar cuchillazos así, a lo pendejo a todo mundo. Y esas son las cosas que pasaban en ese tipo de fiestas, ya estando todos bien locos. Por el exceso, sí, definitivamente. Y es que, obviamente que se combina esa alteración a nivel mental, ¿no? Donde te puedes imaginar que está el demonio ahí hablándote o que está, ¿no? Que te quieren atacar, o sea, te puedes imaginar, y cuando, como se dice coloquialmente, cuando hay un mal viaje, peor, o sea, la gente se puede poner muy mal. Y entonces, eso es lo que sucedió, o sea, muere Christine, muere Gypsy, muere, o sea, hay varios personajes que son por sobredosis, o sea, que al final volvemos a lo mismo, o sea, por querer estar ahí, pues pasaban esas situaciones, entonces... Sí. Y que fíjate, ahora que dices es que se muere Gypsy también, Gypsy, o sea... ella sí era una chava. Sí, bueno, era una chava, pero se volvió la novia de Michael Alec, sí, cuando un día se la presentaron y le dijo, así, igual que a Keoki, le dijo, oye, tú vas a ser mi novia. Y ella dijo, bueno, está bien. Y empezaron a ser novios. O sea, entonces estamos hablando de que, por eso decíamos al principio que no era tanto la comunidad, sino que era lo que en ese momento quería el güey, ¿no? Sí. O sea, era así como que, tengo ganas de tener una novia. Pues tenía una novia, ¿no? O sea, era más el rollo de que lo que quiera lo tengo que obtener. Lo quiero, lo tengo. Sí, haz de cuenta. Entonces, bueno, pues así sucede este asesinato. Realmente tomaron muy, o sea, lo que sucedió, o sea, se transmite realmente lo que sucedió. En la vida real, vamos a decirlo así, bueno, no, más bien en la vida real, pues Michael estuvo 17 años en la cárcel, sí, obviamente por asesinato. Sale, apeló, o sea, no cumplió toda su condena, apeló antes y salió como por libertad condicional. Sí. Y pues, ¿qué creen? Que en el 2020, o sea, hace pues ya, ¿qué? 5 años, en el 2020 fallece por sobredosis. O sea, al final, pues ahí, de ahí era, ¿no? O sea, el destino ahí estaba pactado. Que era lo que yo te decía, o sea, que la cárcel le hizo un favor. Sí, lo mantuvo. Ajá, lo mantuvo vivo. Vivo hasta sus, 63 años, ¿no? Una cosa pues así. Yo creo. Entonces, sí, realmente es de alguna manera, o sea, desde el punto de vista de la psicología,
siempre, para mí, por ejemplo, como psicóloga, es triste cuando ves casos así, porque realmente el que están inmersos en las drogas y en esos excesos es porque hay un vacío y una falta de muchas cosas, y entonces se trata de cubrir con esto que te hace sentir ese éxtasis, esa emoción, esa alegría que es momentánea. Sí, pues que es un olvido. Eso es lo complicado, Es ¿no? es un olvido, o sea, mientras está drogado, pues no. El problema es eso, que el tiempo que dura ese olvido a veces es muy corto. Y Por entonces eso. tienes que estar consumiendo y consumiendo más, cosas más fuertes y demás. Entonces es complicado porque una rehabilitación de un paciente de ese tipo, y más con él, cuando hay un paciente, porque a veces hay pacientes adictos que son muy dependientes, y los pacientes adictos dependientes a veces son un poquito más fácil de sacar adelante porque lo haces dependiente de otra cosa, Sí. ya no de la droga. Sí. A veces dependiente de una persona, dependiente Del deporte, de la la religión, Ajá. cosas así. Entonces, pero casos como él, donde la personalidad es más antisocial, es muy difícil porque no tiene límites, no tiene reglas, o sea, siempre va a buscar más, ¿qué más? ¿Qué más? Y que te voy a decir una cosa, está bien cabrón porque, por ejemplo, Michael cumple su sentencia, sale, ¿sí? Tiempo después, pues sigue, porque hemos visto varias entrevistas ya Sí, de él grande dio y parece entrevistas. medio elocuente, ¿no? Sí. Pero pues seguía anunciando. De James and James, pues ese también ya no se supo nada. De Reeves, que fue el otro que acusaron de asesinato, que fue el Sí. que lo ayudó. Ese güey, haz de cuenta que estuvo en la cárcel, apeló igual que Michael, salió igual que Michael, y de ese güey ya no se supo nada. Haz de cuenta que se lo tragó la tierra, se desapareció, no se sabe nada de él. Sí, y hay personajes que bueno, en esta era de los podcasts, hay muchos que tienen sus podcasts y hablan mucho de esta historia. O sea, esta historia es muy, vamos a decir, como muy conocida, ¿no? Por muchas generaciones. Para aquellos que no, pues obviamente hay que conocerla, hay que ver la película, hay que leer el libro también. Sí. Y ver estos videos es bien interesante cuando los ves a los reales en acción y te das cuenta de lo que sí hacen. estaban bien locos. Y sus puntos de vista. Porque muchos de ellos, como dices, pues obviamente ya crecieron, son gente de 60 años y que tienen, o sea, guardan sus trajes y sus, o sea, entonces tienen como que esos recuerdos, o sea, por un lado buenos recuerdos de lo que hicieron, pero por otro lado sí malos de cómo acabó, o sea, la historia acabó y hay muchos muy que tienen mal. muchas secuelas de eso. Sí, también. O sea, por ejemplo, yo les recomiendo que si les interesa, ¿sí? Vean la película, ¿sí? Y luego vean el documentary de Disco Bloodbath, que fue de donde sacaron la película, porque obviamente hicieron el documental y no les pegó. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues vamos a hacer más hollywoodense. Ajá, vamos a hacer la película con más producción, y esa más o menos les pegó, quedó como una película de culto, Sí. pero en su momento no fue así como que haya pegado un chingo, o sea, A lo mejor es lo que te decía ahorita, por el morbo. Mucha gente la vio por morbo, para Sí. ver a Macaulay Culkin, para ver a Marilyn Manson, o sea, como... sí, bueno, es que te ponen en el póster, te ponen el póster, así Macaulay como se ve en Culkin, la portada. Marilyn Manson, y dices, a Aquí, huevo. así como se ve aquí, Sí. así te lo ponen. Entonces, Sí, o sea, y dices, a huevo que la veo, ¿no? Sí. Pero pues ya tenía mucho tiempo de haber salido. Sí, 2003, es una película del 2003, o sea, ya tiene sus añitos, pero lo importante son buenas actuaciones, o sea, la verdad te digo, se llevan la película, o sea, se te va a ir muy fácil ver la película, o sea, está muy amena en el sentido y de conocer todo ese mundo, o sea, si no conoces todo ese submundo, te das cuenta de que lo que existía, cómo los invitaban a estos programas como... Los talk show. Ajá, sí, los invitaban y ves el video de la película y luego ves videos reales y sí, efectivamente así salieron y así les preguntaban cosas y la gente así que anonadada. Y que te puedes dar cuenta de que Michael Lalig en aquel entonces sí era bien mamón. Sí. O sea, hay una parte en la película en donde están en un programa y él dice, sí, él es traficante de drogas. Y dices, güey, no manches. Y luego ves el real y en el real está con una pinche paleta y dice, sí, él se dedica a vender drogas. Sí, y así como que, güey, qué pedo, ¿no? Entonces... Tal como sucedió. Sí. Sí, entonces volvemos a lo mismo. Es una combinación de, sí, la personalidad, sí, estaba muy mal este chavo y por eso hizo lo que hizo sin menor culpa. Y las drogas pues ayudaron a que no lo hiciera él solo y el que le ayudó pues también y esa personalidad en algún momento va a acabar en eso, ¿no? Sí, o sea... sí, o sea, pero te digo, aquí ahora sí que la chispa fue las drogas, o sea, fue la chispa que permitió con más facilidad hacerlo.
pero de otra manera lo hubiera hecho. Y es lo que te digo, indirectamente ya lo hacía. O sea, con la gente Sí. que se muere de sobredosis, pues él ya lo estaba, de alguna manera ya había habido muertes alrededor de él. Pues sí, son las ganas de querer ser famoso, ¿no? A costa de lo que sea. Sí, o sea... Toda esa gente que pisotea. Sí, sí, o sea, es un rollo en donde, pues, mi fiesta son excesos, ¿no? Y si te mueres ahí, es problema tuyo. ¿Por qué? Porque es mi fiesta. Así O sea, es, por eso es Party Monster. Bueno, eso es importante que la vean. ujú. No sé qué, algo más que nos falte Pues no, nada más que vean la película, es muy buena. diviértanse un poco. Ajá, diviértanse, vean las dos cosas y compárenlas porque está muy chida. Y pues, pues ya por último, nada más decir que si les gustó el video, pues denle like. Y si no les gustó, pues ya saben, se chingan porque ya lo vieron. Y nos vemos hasta la próxima. Y vamos a terminar con el video de Party Monster. ¿Qué? No, No. no, Bye. hasta la próxima.